Una mezcla de cómic infantil y guía de aprendizaje. Esa es la propuesta del primer manual de fútbol para niños y niñas. El proyecto de Zona Editorial está lanzando su tercera edición y además confirmó que publicará el libro nada menos que en China, aprovechando justamente el reciente furor que hay en el país asiático por el fútbol. El libro apunta a que los niños aprendan este deporte y sus técnicas de la mano del exfutbolista y escritor Daniel Baldi y de los referentes de la selección uruguaya, por ejemplo Luis Suárez, Edison Cavani y Diego Godín, entre otros. ¿Les parece si conocemos un poco más de esta propuesta? Para eso estamos en línea justamente con René Ferraro, que es directora de Zona Editorial. René, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, a ver, nosotros conversamos de este manual hace algunos años, ¿no? Cuando recién salió, pero recordemos, ¿de dónde viene entonces la idea de un manual de fútbol infantil? Bueno, o mejor dicho, un manual infantil de fútbol, ¿no? Ahí está mejor. Sí, es verdad. Bueno, la idea surgió en realidad siempre escuchando una noticia por la radio, que escuchamos que el presidente chino había definido, bueno, entre otros, ¿no? Desarrollar el fútbol en China. Y no sé, nosotros nos gustan mucho los manuales acá en la editorial, y entonces dijimos, y a ver si damos algún manual de fútbol. Hola. Sí, estamos escuchando. Hay algún problemita ahí en la comunicación, pero se escucha. Sí, porque me llegan WhatsApp. Y entonces, espera. ¿Hola? Ahora sí, ahora se escucha mejor. Dale. Entonces empezamos a buscar así en el mercado internacional, sobre todo en Estados Unidos, que ellos hacen manuales para todo, y lo que encontramos fue que había como unos manuales que parecían por la tapa que eran dedicados a los niños, pero entrabas adentro y eran dedicados a los entrenadores especializados en niños, o sea que no había un mensaje adecuado para los niños, ¿no? O sea, o hecho a propósito para los niños. Hicimos una vasta investigación y casi todos los que encontramos les pasaba eso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un manual de fútbol para niños. Estamos en Uruguay, que tenemos una tradición imponente de fútbol de más de 100 años. Tenemos gente, directores técnicos, gente de mucha calidad acá en Uruguay, y formamos un equipo que hasta participó un director de cine, Pablo Dota, ilustradores, diseñadores, editores, entrenadores, también participó Alejandro Garay, también Daniel Baldi, y bueno, elegimos el cómic estilo manga, porque no es un manga estricto, porque como es un manual tuvimos que simplificar un poco los dibujos para que se vean bien las posiciones del cuerpo en cada técnica. Y bueno, y trabajamos también con referentes de las neurociencias, de la psicología, y bueno, y la verdad que generamos una cosa que no existe en el mundo, ¿no? Fue un trabajo chino, como quien dice. De ahí las posibilidades también que se abren, ¿no? Entre otras cosas, lo que decíamos del ingreso al mercado chino. Pero antes, capaz de hablar de eso en particular, creo que Gastón tiene otras preguntas. A ver. Sí, no, René, que vos mencionabas que acá en Uruguay tenemos una larga tradición, pero pasa eso de que los niños aprenden a jugar a la pelota antes de saber las reglas, ¿no? Puede que uno practica pegándole o dominando la pelota solo, pero después capaz que no maneja tanto de niño, digo, pero incluso yo cuando jugaba en el fútbol universitario me encontraba con gente que no conocía la ley del offside, ¿no? O sea, como que sabes todo, pero hay reglas que se te escapan, y esto va un poco no solo a las reglas, sino también al entrenamiento. Es como bastante detallado todo lo que explica, ¿no? Sí, el foco del manual está en los fundamentos básicos, las técnicas básicas, por supuesto que también de los valores del fútbol, que nosotros creemos que se debe retornar a los valores del fútbol. Entonces, por eso hicimos hincapié en las técnicas, porque nosotros creemos que si una persona juega bien, conoce bien, domina bien un deporte, una disciplina, entonces
eso como que lo aleja de la frustración y lo aleja de la violencia. Esa es como una tesis básica que manejamos, ¿no? Sí, entonces, es interesante, pero además también de lo que implica, o sea, los valores que se transmiten también son el juego en equipo, la importancia del compromiso del entrenamiento, ¿no? Sí, están todos, los valores están tratados de una manera delicada y suave, digamos, no es como una propaganda de los valores. A lo largo del manual hay una historia también que se entrecruza. Ahí está, eso está bueno aclararlo, ¿no? Que no es como un manual como puede ser el de cómo armar un mueble, sino que tiene la historia de unos niños extranjeros que llegan a Uruguay, niños extranjeros de los 5 continentes que llegan a Uruguay a aprender en un campamento de fútbol. Y ahí es donde se desarrolla la historia, ¿no? En ese marco es que se desarrolla la historia, en este campamento de fútbol. Y es donde se narra el manual, ¿no? Donde se narra la aventura, digamos, de estos niños. Sí, además está tratado también el tema de ¿cómo se dice? Del Uruguay como un lugar natural también, los paisajes, el contacto con la naturaleza, la alimentación saludable. Hay un montón de elementos que se incluyeron que hacen también de esa historia como una cosa que realmente los atrapa a los niños, ¿no? También la relación entre los personajes, hay una aventura con un zorrito, hay también una salida de noche a ver los bichitos de luz, digo, está muy linda las ilustraciones y la historia, entonces realmente, como ya vamos en la tercera edición, podemos saber que a los niños les encantó, o sea, lo adoraron el manual, lo recomiendan, lo usan. Tenemos infinidad de anécdotas de padres, de niños, está buenísimo. Eso nos quedamos re contentos porque eso era lo que buscábamos, que se lo apropiaran, ¿no? Sí, imagino que también incide el hecho de tener a figuras en el mismo cómic, aparecen, ¿no? Diego Godín, Edinson Cavani, Fernando Muslera, Diego Forlán, Luis Suárez. Eso es importante, eso tiene su peso para a la hora de atraer a los más pequeños también, ¿no? Sí, nosotros trabajamos también desde la psicología, el concepto de identificación, o sea, muy atado también al tema de las neuronas espejo, que son unas neuronas, un grupo de neuronas que copian los movimientos y también las actitudes, un montón de desarrollos teóricos que hay en ese sentido, y que funcionan también muy ligadas al concepto de identificación en psicología. Entonces buscamos que el niño lector se identifique con los ídolos, que son los jugadores, ¿no? Y también hay una jugadora femenina. Sí, Carolina Bilizamberri, ¿no? Carolina Bilizamberri. Que hoy juega en River Argentino. Una goleadora impresionante. Y también entre ellos, o sea, también jugamos a la identificación también con sus pares, digamos, ¿no? Y otras cosas, también a identificación con aspectos culturales, pero bueno, que la identificación es un proceso muy complejo, entonces tratamos de abarcar algunas aristas para que el niño en su experiencia lectora se integre a toda la propuesta, ¿no? Sí, mencionamos esta jugadora de River Plate que aparece en el manual. También algunos de los propios niños, ¿no? Que ingresan al campamento son niñas, ¿verdad? Sí. Y ustedes destacan eso en el título. Es manual de fútbol para niños y niñas. Buscaron hacer hincapié ahí. No nos gusta mucho hacer esa distinción idiomática, pero bueno, lo hicimos porque viste que el fútbol es fundamentalmente masculino y como que el fútbol femenino está haciendo una fuerza por tener una mayor presencia, entonces quisimos destacarlo en el título, ¿no? También, digamos que hay códigos QR que eso lo hace, le da un plus al libro, ¿no? Por ejemplo, para los más pequeños siempre tenemos ahí algún problemita con el teléfono. Sí, perdón. Pero para los más pequeños, claro, no solo es leerlo, que está las ilustraciones, ahora hablamos de ello, y de la técnica del cómic, pero no solo es leerlo y seguir la historia, sino que además se puede ver cuando se habla de determinada técnica o de, por ejemplo, la importancia del calentamiento. Bueno, con el código QR se puede buscar exactamente cómo hay que hacer esos ejercicios, ¿no? Y se ve un video de la FIFA, recuerdo, por ejemplo, mostrando esos ejercicios en particular, ¿no?
Sí, exactamente. Igualmente nosotros, nuestra tesis básica para este libro es que para cualquier deportista es mejor, para aprender una técnica, tenerla fija. O sea, por más que la neurona espejo copia el movimiento, nosotros lo que tuvimos que hacer es descomponer ese movimiento en distintas viñetas. O sea, cada figurita que aparece en el manual es el gesto técnico exacto sacado de jugadores profesionales que debe tener la técnica. O sea, porque ahí creemos que se da una incorporación a nivel neuronal así media automática, ¿no? Entonces, los videos son un complemento, son ejemplos, como ejemplos de las cosas que estamos enseñando o indicando que se deben practicar, pero lo más importante son las ilustraciones para nuestro gusto, ¿no? Pero igual, es como un complemento también, ¿no? Está bueno todo ese, que remarques todo ese trabajo que hay de fondo, ¿no? O sea, no es solo recopilar cómo se entrena, o sea, hablar con entrenadores, no es solo copiar los entrenamientos, dibujarlos, sino además tiene todo un trabajo de, bueno, esto es identificación, o todo un trabajo psicológico, ¿no? Sí, porque se apuntaron a distintos aspectos del proceso de aprendizaje, ¿no? Al aspecto motor, al aspecto emocional, al aspecto intelectual, o sea, hay un trabajo, la verdad que súper innovador por un lado, porque no hay un trabajo así de elaboración tan detallada de las técnicas de fútbol. Fíjate que cada viñeta no es un dibujo al azar del ilustrador o una inspiración del ilustrador. De ahí se hizo un proceso enorme de selección de jugadas, dentro de la jugada en movimiento, seleccionar el momento, o sea, congelar el momento donde se ve mejor la técnica, lo que nosotros llamamos el gesto técnico. Esto viene de otros trabajos anteriores que hicimos de estudio de la fotografía en el fútbol, ¿no? O sea, qué fotografía seleccionar para mostrar una buena ejecución o lo que sea. Entonces, ahí nos basamos en Muybridge, Edward Muybridge. Sí, el fotógrafo de aquellas fotos famosas de los caballos, ¿no? De los caballos, del movimiento del caballo en el galope, que también él tiene muchos estudios con deportistas, ¿no? Lo mismo que hacía con el caballo, lo hacía con otros deportistas de distintos deportes. Y bueno, trabajamos en base a esos conceptos también. Fue un trabajo intelectual muy detallado, ¿no? Porque uno ve el producto que está buenísimo y todo, pero lo que hay atrás es la verdad que es increíble. Terminamos agotados. ¿Y por qué, René, como bien decís vos, que hubo que modificar algunas cosas de la técnica de dibujo, de ilustración que es el manga, que bueno, para los que así de nombre no la tengan, es una técnica típica como de Japón, ¿no? O sea, cuando es animada se le llama anime, yo que sé, Pokémon, ¿no? Todo eso viene se nutre de lo que es el manga. Que es una técnica que no es hiperrealista, pero en este caso, bueno, las caricaturas o las representaciones ilustradas de los jugadores se reconocen muy bien y bueno, y las técnicas también están bien representadas. ¿Por qué eligieron entonces ilustrarlo con esa técnica, con el manga? Sí, por un lado porque el producto fue pensado desde el comienzo para el mercado externo también, para el mercado interno y el mercado externo. Y el cómic, manga, es uno de los estilos que tiene más aceptación en todo el mundo por parte de niños y jóvenes. Entonces, y a nosotros nos encanta además, ¿no? Digo, tampoco hacemos cosas que no nos gusten, ¿no? Claro. Y bueno, y en el caso del manual hay momentos, por ejemplo, en las historias que tiene toda la representación manga bastante a full, digamos, con sombreados y como más movimiento. Las ilustraciones son buenísimas, son de Sol Ferrari, que es una ilustradora uruguaya increíble. Muy joven, ¿no? Sí. En el momento que hizo el manual tenía 21 años. Entonces, y por otro lado, nosotros hay la parte de las técnicas, está como simplificada la técnica.
del manga, ¿no? De la ilustración, porque le sacamos los sombreados, para que se vea bien las posiciones del cuerpo. Ahí los que están siguiendo en la web tienen ven bien cómo luce, ¿no? El cómic como tal y lo que es la técnica de la que estamos hablando, ¿no? Sí. Aparece Godín ahí. Aparece Godín ahí con las viñetas y haciendo ahí un... No llego a leer desde acá cuál es esa parte, pero están ahí en rueda, escuchándolo atentamente. Escuchándolo. Los integrantes, ¿no? Esto se pudo hacer gracias al aporte de la Fundación Celeste, ¿no? Que participó también desde el comienzo para hacer el manual, ¿no? Los jugadores cedieron los derechos, nosotros les dimos una cantidad bastante grande de libros para distribuir en todo el país, en sus escuelas de fútbol. Fue la verdad que muy importante la participación de ellos en esta herramienta educativa, ¿no? René, y ahora decíamos, esto acá van en la tercera edición. Sí. Recuerdo que cuando hablamos con ustedes allá por 2018, cuando recién salió el libro, sí. ya tenían en carpeta la posibilidad de exportarlo, ¿no? Y de convertirlo sobre todo apuntando al mercado chino en particular, dado el interés creciente de los chinos por el fútbol como tal, ¿no? Y capaz que el poco desarrollo que todavía hay del fútbol en el país. Ahora se concretó el paso, efectivamente, ya recién podíamos ver o podemos ver capaz en la web la tapa del libro pensado para el mercado chino directamente. Sí, es una tapa en proceso, o sea, todavía no es lo que ellos mandaron de cómo querrían hacer la tapa. Ajá. Pero estamos trabajándola, ahí se hicieron unos cambios, bueno. Nosotros en 2019, por eso estamos sacando recién la tercera edición acá en Uruguay, porque en 2019 viajamos a China con una misión comercial junto a Uruguay 21 y gracias también a un fondo de ANDE. Y allí tuvimos, como 10 reuniones con distintas editoriales, organizaciones deportivas de China, tanto en Shanghái como en Beijing. Pero finalmente tuvimos una reunión con una muy grande editorial china que se interesó por el manual y bueno, luego de un año de seguir conversando a través de las redes, porque vino la pandemia entre medio, llegamos a la firma de un contrato, menos de un año, ¿no? 11 meses, en noviembre pasado se firmó el contrato en la embajada nosotros lo firmamos acá y lo mandamos a la embajada de Uruguay en Beijing, con la asistencia del embajador Lugris, y bueno, los representantes de la editorial china fueron y firmaron allá. Hicimos una reunión por Zoom, y bueno, a partir de ahí comenzamos, nosotros ya teníamos una traducción al chino, porque ellos nos compraron los derechos, pero nos pidieron la traducción hecha. Uh-huh. Trabajamos con varios traductores acá y también con unas profesoras chinas que trabajan en el Instituto Confucio acá. Y bueno, y mandamos una versión en chino y ahora estamos en pleno proceso de corrección. Ellos pidieron hacer algunos cambios que se ajustan también a la realidad de China, ¿no? Eso está buenísimo, tener la contraparte editorial allá. ¿Qué particularidades hay que contemplar, por ejemplo? Mira, por ejemplo, si están viendo la تapa, el escudo, por ejemplo, tenía un sol arriba por Uruguay y nos pidieron para sacarlo porque tiene como unas connotaciones políticas para ellos. Y entonces ahí creo que vamos a poner 3 estrellitas que también acá tienen un significado como de deportivo y para ellos también. Digo, un montón le cambiaron el título. Primero se lo cambiaron las traductoras, que está buenísimo porque se llama como el libro de fútbol de los niños y es una expresión que ellos hacen cuando hay como un libro que es como el tesoro para aprender algo, no sé, es un tipo de denominación, y ahora la editorial le puso un sueño, como un sueño del viaje del fútbol, algo así, no sé cómo traducirlo. Uh-huh.
y bueno, esas cosas, ¿no? Sobre todo estamos corrigiendo la parte idiomática, ¿no? Claro. Ajustándola, digamos, para que quede mejor, ¿no? Así que si en un par de años China se empieza a volver una potencia futbolística, hay que buscar la responsabilidad acá. Por culpa nuestra. Sí, Es porque todo lo aprendieron con el manual. Sí, en la reunión con la editorial china, esa que se firmó el contrato, el editor nuestro le dijo al presidente de la editorial, le dijo, bueno, esperemos que con el manual la final de 2050 sea entre Uruguay y China y que gane el mejor. Fue muy gracioso, se rieron ahí, estuvo bueno. Pero bueno, entrar al mercado chino me parece que para un producto cultural uruguayo es muy importante porque puede abrir puertas a otros, digamos, no nuestros, claro, sino de otros. Y además rompemos con esa idea de que desde acá no se pueden exportar productos culturales y recibimos siempre cosas de afuera, ¿no? Sí, tal cual. ¿Hay posibilidades de seguir por otros mercados? Digo, obviamente el mercado chino debe ser el más interesante, ¿no? Dado lo que es lo que ellos están avanzando en el fútbol y claro, y el tamaño, ni que hablar. Pero ¿tienen otras opciones en mente, otros proyectos? Sí, mira, estábamos viajando a firmar el contrato en Chile, por ejemplo, que un jugador retirado se recontra enamoró del manual y ya tenía todo armado para hacer una distribución muy grande en Chile y pasó lo de los disturbios esos, primero los problemas políticos, nuestro representante estaba viajando a Santiago y no se pudo hacer. Y después vino la pandemia, o sea que en Chile pegó bastante fuerte también, claro. Entonces eso está congelado, ¿no? También en México pasó un poco lo mismo, en Brasil, en todos los países que teníamos ya conversadas cosas, se frenó totalmente. El único que no se frenó fue China, increíblemente, ¿no? Lo último, para los Reyes Magos, René, ¿dónde tenés algún pique donde puedan encontrarlo más fácilmente? Sí, está en todas las librerías. Bien. Así que lo pueden comprar allí, en todas las librerías lo están vendiendo. Perfecto. Bueno, René Ferraro, directora de Zona Editorial, editora del Manual de Fútbol para Niños y Niñas, psicóloga, ex docente de Psicología Infantil. Muchas gracias, René. Un gusto conversar y, bueno, éxitos. Después nos cuentan a ver cómo sigue entonces el manual en China mismo y queremos ver ahí cómo quedan las ilustraciones adentro también, ¿no? Por supuesto. Y la adaptación. Genial. Bueno. Les vamos mostrando. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a la audiencia. Chau. Un abrazo.